El cerebro, a veces pensamos en él como, no sé, como nosotros, como si fuera una entidad abstracta, el yo que vive en nuestra cabeza. Claro. Pero en realidad es el creador de todo nuestro universo interior. De ahí salen los recuerdos, los miedos, los deseos, todo. Y es tan complejo que, bueno, es fácil darlo por sentado. Totalmente. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo, usando como guía el libro Saludablemente de Marcos Vázquez. Y la misión es entender algo que a mí me parece fascinante, que el cerebro no es algo fijo, sino materia que podemos moldear. Justo. Hay una frase del neurocientífico Santiago Ramón y Cajal que lo resume todo. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Esa frase es el destino de nuestro viaje de hoy. Y para llegar ahí, creo que el camino más claro es empezar por lo más básico, lo más tangible. Por el principio. Exacto. Primero, vamos a desglosar el cerebro en sus componentes, para que quede clarísimo que es materia física, un órgano como el corazón, pero, bueno, infinitamente más complejo. Ok. Después, veremos qué pasa cuando esa materia se altera, con casos que son casi de película, pero muy reales, que demuestran cómo un cambio físico nos puede transformar radicalmente. Entiendo. Y cerramos con la idea más potente, la más esperanzadora, la neuroplasticidad. O sea, esa capacidad que tenemos de convertirnos activamente en esos escultores de los que hablaba Cajal. Perfecto. A ver, analicemos esto en detalle. Cuando dices materia física, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues mira, hablamos de más o menos 1,5 kilos de una sustancia que es como gelatinosa. Ajá. Y dentro de esa masa tenemos algo así como 80,000 millones de neuronas. Es un número que es difícil hasta de imaginar. 80,000 millones. Es casi la misma cantidad de estrellas que se estima hay en nuestra galaxia. Y todo eso metido en la cabeza. Es alucinante. Lo es. Y entiendo que durante mucho tiempo ni siquiera se sabía que el cerebro estaba hecho de células, ¿no? Parecía, Exacto. no sé, algo distinto al resto del cuerpo. Exacto. La teoría celular, la idea de que todos los tejidos vivos están hechos de células, era la norma, pero el cerebro parecía la excepción, como una red continua. Y ahí entró Ramón y Cajal. Precisamente, a finales del siglo XIX, con sus técnicas de tinción y su microscopio, demostró que el cerebro también obedecía a esa ley. Estaba hecho de células individuales, las neuronas. Y esas neuronas son las que se comunican. Tienen esas formas tan particulares como de árboles. ¿Cómo funciona esa comunicación? Bueno, tienen una anatomía súper especializada. Imagina un cuerpo central, que se llama soma. Ajá. De él salen unas ramificaciones, las dendritas, que actúan como si fueran miles de antenitas recibiendo señales de otras neuronas. Ok. Y luego, del soma, sale un cable muy largo, el axón, que es el que transmite el impulso eléctrico hacia la siguiente neurona. ¿Y cómo salta la señal de una a otra? ¿Se llegan a tocar? Ahí está la magia. No se tocan. Hay un espacio microscópico entre ellas. La sinapsis. La sinapsis. Cuando el impulso eléctrico llega al final del axón, libera unas moléculas químicas, los famosos neurotransmisores, que cruzan ese espacio y activan a la siguiente neurona. O sea que cada pensamiento, cada recuerdo, es una sinfonía de miles de millones de estas pequeñas explosiones químicas. En perfecta coordinación. Es una locura. Ya has mencionado el axón como un cable. Los cables eléctricos suelen estar aislados, ¿verdad? Pasa lo mismo en el cerebro. Es una analogía perfecta. Los axones están recubiertos por una sustancia grasa llamada mielina. Y esta mielina funciona exactamente como el plástico que recubre un cable. Aísla el axón y hace que el impulso viaje hasta 100 veces más rápido. ¡Wow! De hecho, esta sustancia blanquecina es la que forma lo que conocemos como la materia blanca del cerebro. Son, literalmente, las autopistas de alta velocidad de la información. Entiendo. Entonces la materia blanca son los cables, las autopistas, y la materia gris, de la que tanto se habla. La materia gris son principalmente los cuerpos de las neuronas, los somas. Digamos que son los centros de procesamiento, las ciudades a las que conectan esas autopistas. Ok. Y no podemos olvidarnos de las heroínas anónimas del cerebro, las células gliales. Que son como el personal de mantenimiento, ¿no? El mejor equipo de mantenimiento que te puedas imaginar. Son más numerosas que las neuronas y hacen de todo.
Forman la mielina, limpian desechos, nutren a las neuronas. Sin ellas, el sistema colapsa. Es increíble. Bueno, creo que queda claro. El cerebro es un órgano físico, con sus células, sus cables, lo que nos lleva a la segunda parte. Si es materia, es vulnerable. ¿Qué pasa cuando esa materia se daña? Que nosotros cambiamos, y a veces de formas que desafían nuestra idea de identidad. El caso que lo cambió todo es el de Phineas Gage. La historia es brutal. Estamos en 1848 en Vermont. Gage es el capataz de un equipo que construye una vía de ferrocarril. Y era considerado el mejor capataz, un tipo responsable, inteligente, equilibrado, muy apreciado. Su trabajo era colocar cargas explosivas para volar rocas. Y un día algo sale mal. Muy mal. Por un descuido, la pólvora explota antes de tiempo, y la explosión dispara la barra de metal con la que estaba trabajando, de más de 1 metro de largo. Uf. A una velocidad increíble. ¿Y la barra? Le entró por debajo del pómulo izquierdo, le atravesó la parte frontal del cerebro y salió disparada por la parte de arriba del cráneo. Espera, un momento. ¿Una barra de hierro le atraviesa el cerebro por completo? En 1848. Eso suena a muerte instantánea y segura. Cualquiera lo pensaría, totalmente. Pero lo increíble es que Gage no solo no murió, sino que a los pocos minutos estaba consciente y hablando. ¿En serio? Lo llevaron al pueblo en una carreta, sentado. A los 2 meses, sus médicos le dieron el alta. Podía caminar, hablar, recordar. Físicamente, salvo por el ojo, parecía recuperado. Un milagro. Pero no era un milagro. Algo fundamental había cambiado. Exacto. Sus amigos, su familia, empezaron a decir que Phineas ya no era Phineas. ¿Cómo que no era Phineas? El hombre responsable y trabajador había desaparecido. En su lugar había una persona irreverente, impulsiva, grosera, incapaz de mantener un plan. Se convirtió en otra persona. Su propio médico escribió algo muy revelador. El equilibrio entre su facultad intelectual y sus propensiones animales se ha destruido. Es decir, que no fue su alma lo que cambió. Fue literalmente un trozo de hardware dañado. La barra le había destrozado la corteza prefrontal. Y ese trágico experimento natural fue una de las primeras pruebas de que nuestras funciones más humanas, el autocontrol, la planificación, residen en una parte específica del cerebro. El director ejecutivo. Exacto. El director ejecutivo de nuestra mente. Sin él, Gage se convirtió en un esclavo de sus impulsos. El mensaje fue demoledor. Un cambio en la materia nos puede robar nuestra personalidad. Y no es el único caso. El libro menciona otro que es aún más escalofriante, el de Charles Whitman. El francotirador de la Universidad de Texas, en 1966. Un ex-marine, estudiante de ingeniería, sin antecedentes de violencia. Y un día sube a la torre de la universidad y empieza a disparar. Una masacre terrible. Terrible. Mató a 16 personas e hirió a más de 30. Lo más inquietante de esa historia es la nota que dejó. Él mismo sabía que algo andaba muy mal en su cabeza. Sí, es absolutamente estremecedor. La noche anterior, escribió que llevaba un tiempo siendo víctima de pensamientos inusuales e irracionales, y pedía explícitamente que le hicieran una autopsia. ¿Él sentía que no era él? Sentía que estaba siendo secuestrado por su propia mente. ¿La autopsia? Encontró la causa. Tenía un tumor del tamaño de una nuez, un glioblastoma, que estaba presionando una estructura llamada amígdala. ¿Que está ligada al miedo y la agresión? Es un centro clave para eso. El tumor estaba literalmente echando leña al fuego de sus peores impulsos. Estos casos son extremos, claro. Una barra de metal, un tumor, pero el libro los conecta con algo mucho más común y silencioso. La inflamación. Así es, la inflamación crónica de bajo grado. Espera. Cuando pienso en inflamación, pienso en un tobillo hinchado, algo rojo, caliente. ¿Me dices que mi cerebro se puede hinchar por dentro por comer mal o por estrés sin que me dé cuenta? Es una pregunta excelente. No es una inflamación visible como la de un golpe. Es un estado de alerta constante y sutil del sistema inmunitario. ¿Provocado por?
Factores como una dieta proinflamatoria, azúcares, grasas procesadas, el estrés crónico, el sedentarismo, mantienen al cuerpo en una especie de guerra de guerrillas permanente. Y durante mucho tiempo se creyó que el cerebro estaba a salvo de esto, protegido por la barrera hematoencefálica. La muralla biológica. Exacto. Pero hoy sabemos que esa muralla no es infranqueable. En un estado de inflamación crónica, unas moléculas llamadas citoquinas pueden cruzar esa barrera. ¿Y qué hacen una vez dentro? Pues básicamente causan problemas. Pueden dañar neuronas, interferir en la comunicación, crean un ambiente tóxico. Y esto ya no es teoría, se ha vinculado de forma muy sólida con trastornos como la ansiedad o la depresión. La idea de que mente y cuerpo están separados es una ilusión. Esto es un poco desolador, la verdad. Por un lado, una barra de metal puede secuestrar nuestra personalidad. Y por otro, hasta una mala dieta puede estar dañando nuestro cerebro. Suena bastante determinista, ¿no? Esa es la reacción lógica. Y durante casi un siglo, la neurociencia te habría dado la razón. De nuevo fue el propio Ramón y Cajal quien escribió una frase que se convirtió en un dogma. En el cerebro adulto, todo puede morir, nada puede regenerarse. O sea que para los científicos de la época, el cerebro con el que llegabas a la edad adulta era el que tenías, y de ahí para abajo, como si estuviera grabado en piedra. Exactamente. Se creía que era un órgano estático. Pero afortunadamente, ese cruel decreto, como él lo llamó, fue derrocado por un concepto revolucionario, la neuroplasticidad. ¿La capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse? No solo para adaptarse, sino para reorganizarse físicamente en respuesta a la experiencia, al pensamiento, a la acción. Y no hablamos solo de crear neuronas nuevas, que ocurre pero de forma limitada. La verdadera maravilla es la plasticidad sináptica. El reajuste de las conexiones de las que hablábamos. Precisamente, el cerebro puede fortalecer las conexiones que se usan mucho y debilitar o podar las que no se usan. Es un proceso constante. Cada vez que aprendo algo nuevo. Estás reforzando un circuito neuronal. Es el mecanismo físico del aprendizaje y la memoria. Y aquí es clave una proteína llamada BDNF, que es como un fertilizante para las neuronas. Y el ejemplo que da el libro para ilustrar esto de forma palpable es increíble. El de los taxistas de Londres. Es el ejemplo clásico, sí, y es perfecto. Antes de los GPS, para ser taxista en Londres tenías que pasar un examen que era una locura, llamado The Knowledge. El conocimiento. Tenían que memorizar cuántas calles. Más de 25.000 calles y miles de puntos de interés. Les llevaba años de estudio, un esfuerzo mental titánico. Y unos científicos decidieron escanear sus cerebros. Así es. Usaron resonancias magnéticas y los compararon con un grupo de control. Y el hallazgo fue espectacular. Los taxistas tenían un hipocampo, una zona clave para la memoria espacial, significativamente más grande. O sea, no es que la gente con hipocampos grandes decidiera ser taxista. No. Es el entrenamiento lo que les hizo crecer esa parte del cerebro. Es como un músculo. Si ejercitas la memoria, esa parte del cerebro se hipertrofia. No es una metáfora, es literal. Es literal. ¡Qué fuerte! Totalmente. Estudios posteriores lo confirmaron, midiendo el cerebro de los aspirantes antes y después de aprobar el examen. El cerebro se estaba esculpiendo a sí mismo. Esto me lleva a otro concepto del libro que me parece una de las ideas más potentes. La reserva cognitiva. ¿Cómo podemos explicarla? La mejor manera de entenderla es con otra historia fascinante. El estudio de las monjas. Ok. Durante décadas, un equipo siguió la vida y la salud de casi 700 religiosas de un convento. ¿Por qué monjas? Porque eran un grupo de estudio ideal. Vivían en condiciones muy similares, comían lo mismo. Era más fácil aislar el efecto de la actividad mental. Y ellas accedieron a donar sus cerebros para la ciencia después de morir. Y ahí vino la gran sorpresa. Una sorpresa mayúscula. Al analizar los cerebros vieron que algunos estaban objetivamente devastados por el Alzheimer, llenos de las placas y ovillos típicos de la enfermedad. Pero al revisar los historiales de esas monjas, resulta que en vida apenas habían mostrado síntomas de demencia. Seguían lúcidas, activas, casi hasta el final. A ver si lo entiendo. Su cerebro, el hardware, estaba gravemente dañado, pero su mente, el software, seguía funcionando bien. ¿Cómo es posible? Porque a lo largo de sus vidas, a través de la constante estimulación intelectual, el aprendizaje, la lectura, habían construido una enorme reserva cognitiva. ¿Qué es eso? Su cerebro había desarrollado tal densidad de conexiones, tal riqueza de redes, que era capaz de compensar el daño. Si una ruta neuronal se destruía, el cerebro era tan flexible que encontraba una ruta alternativa.
Es como un fontanero que tiene muchísimas herramientas. Si se le rompe una, puede usar otra para hacer el mismo trabajo. Es la analogía perfecta. Esa reserva no evita la enfermedad, pero sí retrasa o incluso impide que aparezcan sus síntomas. Es una idea increíblemente poderosa. Significa que, aunque no podamos evitar ciertos daños, sí podemos construir un cerebro más resiliente. Esa es la clave. No somos víctimas pasivas del deterioro. Con cada libro que leemos, cada nueva habilidad que aprendemos, estamos añadiendo herramientas a esa caja. Estamos invirtiendo en nuestra salud cerebral futura. ¡Qué viaje! Hemos pasado de ver el cerebro como una masa de gelatina, a entender cómo un daño físico nos puede cambiar la identidad, y finalmente llegamos a esta idea revolucionaria de que no es una estructura fija. Descubrimos que somos participantes activos, que nuestros hábitos, desde lo que comemos hasta lo que estudiamos, están constantemente modelando nuestro cerebro. Y esto nos deja con una última reflexión. Adelante. Una idea para que se quede rondando en la cabeza de quien nos escucha. Si podemos cambiar el hardware, ¿qué significa eso para el software, para nuestra percepción del mundo? Justo ahí quería llegar. El libro explica algo fundamental. Nuestra percepción no es una fotografía de la realidad. Nunca lo es. Es una construcción. Es una construcción, una simulación que crea el cerebro. Combina la información, a menudo incompleta, de los sentidos con sus propias predicciones y expectativas, que se basan en nuestras experiencias pasadas. Por eso las ilusiones ópticas nos engañan tan fácil. Nuestro cerebro rellena los huecos. Prefiere crear una historia coherente. Exacto. Su objetivo no es ser preciso, es ser útil para sobrevivir. Entonces, y aquí va la pregunta final. A ver. Si ya establecimos que nuestras acciones y nuestro aprendizaje pueden cambiar la estructura física de nuestro cerebro, haciendo crecer el hipocampo o tejiendo una reserva cognitiva, ¿hasta qué punto podemos entonces rediseñar no solo nuestra capacidad mental, sino la propia realidad que experimentamos cada día? Si podemos cambiar al constructor, ¿hasta dónde podemos cambiar la construcción?